Número 9. Bobby Wilkes. Bobby Wilkes era el propietario y director de la funeraria donde trabajó en el condado de Robertson, en Tennessee, durante más de 2 décadas. Habitualmente les decía a las familias en duelo que era mejor no ver cómo bajaban al suelo a su ser querido fallecido y les pedía que se fueran. En octubre de 1988, algunos portadores de un féretro vieron como Wilkes extrañamente comenzaba a enterrar a alguien sin poner la tapa en la bóveda. Según los informes, otros habían presenciado actos similares y se informó de que Wilkes fue arrestado más tarde. Se examinaron cerca de 70 tumbas y al menos en 40 de ellas faltaban ataúdes. En algunos casos incluso había basura de la funeraria que había sido enterrada con el cadáver. Algunos cuerpos fueron enterrados sin nada en absoluto y uno simplemente fue envuelto en una alfombra al aire libre. Después de cobrar a las familias devastadas por los entierros adecuados, incluidos ataúdes y bóvedas, Wilkes arrojaba descuidadamente restos humanos en un agujero en el suelo y los llenaba de tierra. La policía lo arrestó por una serie de cargos, de los cuales se declaró culpable de 48. Wilkes murió en prisión en 2017 a los 81 años, mientras cumplía una sentencia de 28 años por sus crímenes. Número 8. Escándalo crematorio. Ray Brent Marsh se hizo cargo del respetado negocio de crematorios de su familia en 1996 cuando su padre enfermó. Ubicado en el patio trasero de la familia en Noble, Georgia, las operaciones del crematorio Tri-State se vinieron abajo bajo el liderazgo de Ray, por razones desconocidas. Un trabajador de servicios públicos llamó a la policía en 2000 e informó haber visto cadáveres tirados alrededor de la propiedad, pero las autoridades no dieron seguimiento a la pista. Al año siguiente, la Agencia de Protección Ambiental supuestamente investigó un dato similar, pero no encontró evidencia de irregularidades. La policía finalmente comenzó a tomar en serio las acusaciones cuando, en 2002, alguien encontró un brazo humano mientras paseaba a su perro en el bosque que rodea el crematorio. La policía encontró 339 cuerpos que nunca fueron incinerados como deberían haber sido, y algunos habían estado en el sitio hasta por 5 años. Algunos cuerpos estaban en ataúdes, mientras que otros estaban desparramados descuidadamente por la propiedad. Otros fueron arrojados en agujeros en el suelo o apilados uno encima de otros. De todos los cuerpos, 133 nunca fueron identificados. El abogado de Ray argumentó que su estado mental estaba empañado de envenenamiento por mercurio, lo que lo hacía retrasarse en el trabajo. Los fiscales, por otro lado, creían que Ray nunca quiso involucrarse en el negocio familiar y era más o menos un vago. Fue acusado de 787 delitos graves, incluidos 149 cargos de manipulación de cadáveres, y recibió una sentencia de 12 años de prisión. Cumplió su condena y fue liberado en 2016. El proceso de limpieza en el sitio tuvo un alto costo de $10 millones y los contribuyentes fueron los que pagaron la factura. Número 7. Controversia crematoria. Un negocio sin licencia con sede en Miami pasó desapercibido durante años antes de que su dueño fuera arrestado por mal manejo de cenizas y cadáveres. El arresto de Damiano se produjo tras el descubrimiento de que un crematorio en la zona rural de Georgia había arrojado más de 300 cadáveres al bosque después de que se averiara su equipo. El caso llevó a las autoridades de Florida a inspeccionar los 146 crematorios del estado. Esto generó sospechas contra Damiano, de 65 años, quien de alguna manera permaneció en el negocio después de ser acusado de alquilar ilegalmente cadáveres a una escuela local y enfrentar juicios legales por una suma de $39 millones. Dos funerarias habían acusado a Damiano de permitir que estudiantes practicaran embalsamamiento en cuerpos de personas judías, lo que está explícitamente prohibido según las costumbres de la religión. Además, Damiano presuntamente había abierto un negocio paralelo a nombre de un empleado para evadir las acusaciones legales en su contra en otra parte del estado. Pero aún peor, los ex empleados afirmaron que Damiano a menudo mezclaba las cenizas de diferentes personas y que ordenaba a los empleados que agregaran cenizas adicionales a los restos de los bebés. Cuando una mujer llamada Heather Smith lo acusó de hacerle precisamente eso a su hija de 5 meses en 1998, Damiano ni siquiera se presentó a la corte. También fue acusado de perder las cenizas de una mujer y de arrojar las cenizas de las personas en el estacionamiento de su negocio, en lugar de esparcirlas según los deseos de sus seres queridos. Una investigación de 2002 encontró que Damiano había alquilado hasta 600 cadáveres por $110 cada uno, y salió a la luz que los fiscales tuvieron dificultades para perseguirlo porque muchos de sus negocios estaban a nombre de otras personas. De hecho, muchas personas habían ganado casos contra Damiano, pero lamentablemente nunca pudieron sacar provecho de su acuerdo.
Damiano fue arrestado por traficar y operar sin licencia, pero esto aparentemente no le impidió seguir estafando al público en general. En 2016, los titulares de las noticias revelaron que había comenzado un servicio de cremación en Colorado y que los clientes lo acusaban de manejar mal las cenizas, haciéndolos esperar meses para recibir las cenizas de sus seres queridos, e incluso reteniendo las cenizas de las personas para pedir rescate. ¿Qué crees que debería pasarle a Damiano, alias el tipo más irrespetuoso de todos los tiempos? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Un entierro conveniente. En 1999, cuando el director de una funeraria en Deltona, Florida, Mark Vilela, decidió que ya no quería a su esposa Excel, la asesinó y enterró su cadáver en un ataúd debajo del cuerpo de una anciana. Según los informes, Excel admitió haber tenido una aventura, pidió el divorcio a su esposo y amenazó con dejarlo con su hijo de 18 meses en agosto de ese año. Después de apuñalarla hasta la muerte en el dormitorio de la pareja, supuestamente por rabia y para evitar un divorcio costoso y una disputa contenciosa por la custodia de sus hijos, Vilela puso el cuerpo de Excel en una hielera de la funeraria. 3 días después la enterró con el cuerpo de una mujer fallecida de 89 años en una ceremonia de ataúd cerrado. Cuando las autoridades le preguntaron sobre la desaparición de Excel, Vilela dijo que desapareció en medio de la noche y que pudo haber escapado de la ciudad. Los investigadores no se creyeron la historia, especialmente porque Vilela no había hecho ningún esfuerzo por encontrar a su esposa, cuyo automóvil todavía estaba en la entrada de su casa, y dejó que sus compañeros de trabajo preocupados informaran su desaparición. En consecuencia, las autoridades examinaron los registros de entierro recientes de la funeraria y amenazaron con exhumar la tumba de la anciana, sospechando que Excel también podría estar allí. Sabiendo que los muros se le estaban cerrando, Vilela confesó el crimen. Su abogado defensor argumentó que el asesino expresó un remordimiento genuino en las imágenes de video de la confesión, pero los fiscales afirmaron que Vilela solo admitió su irregularidad para aliviar el dolor, cuando sabía que no se saldría con la suya por el crimen. Los investigadores cavaron la tumba y encontraron el cuerpo de Excel como se esperaba, oculto debajo de una sábana blanca. Un jurado condenó a Vilela por asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua. La familia de Excel presentó una demanda contra Vilela por la muerte injusta de su ser querido y también demandó a la funeraria por no supervisar adecuadamente a Vilela como empleado. Número 5. Una cabeza que faltaba. Cuando Anthony Parisi, cofundador de una empresa mayorista de abarrotes, falleció en 1986 a los 83 años, su cuerpo fue llevado a una funeraria en Mount Vernon, Nueva York. Los empleados fueron a preparar su cuerpo para el entierro al día siguiente, solo para descubrir que alguien le había quitado hábilmente la cabeza al anciano con una herramienta quirúrgica afilada, como un bisturí o una navaja. Por alguna razón desconocida, alguien ingresó a la funeraria durante la noche, decapitó a Parisi y dañó otras partes de su cuerpo en lo que parecía ser un trabajo profesional. Curiosamente, sin embargo, no había señales de entrada forzada, y el cuidador de la propiedad había revisado el sitio varias veces durante la noche, según el médico forense adjunto quien habló con la prensa luego del horrible incidente. Aún más extraño fue el hecho de que nada más en la funeraria estaba perturbado o fuera de lugar, lo que sugiere que quien quiera que fuera allí y mutilar al señor Parisi estaba en una misión muy específica. La cabeza desaparecida nunca fue encontrada, y el caso sigue siendo un completo misterio hasta el día de hoy, con la policía desconcertada sobre por qué alguien cometió el acto perturbador. Las autoridades investigaron numerosas teorías y pistas, incluida la actividad de un culto, la venganza o tal vez las acciones de una persona mentalmente trastornada, pero ninguna de estas dio ningún resultado. Número 4. Robar a los muertos. David Sconsi era propietario de un crematorio de 4ª generación en Altadena, California, que se hizo cargo del negocio familiar en 1985 con su esposa Laurien. La pareja operaba la empresa con su hijo, y David obtuvo su certificado de embalsamador después de abandonar la universidad. David anunció cremaciones sorprendentemente bajas para atraer el negocio local, con la esperanza de compensar los bajos precios con un alto volumen de clientes. El plan funcionó, y para mantener las ganancias altas comenzó a meter hasta 18 cuerpos a la vez en los 2 hornos de la empresa. Su codicia se intensificó, y David comenzó a recolectar empastes de oro y órganos de los cuerpos que le fueron enviados para la cremación sin el consentimiento de las familias, falsificando sus firmas en el papeleo. Las partes del cuerpo se vendían en el mercado negro, y un joyero local compraba los empastes de oro, pagando a la familia hasta $6,000 por mes. Un día de 1986, los empleados de la instalación metieron 19 cadáveres en un horno, lo que provocó un incendio que quemó todo el negocio.
David cambió las operaciones a un almacén cercano que había comprado para fabricar cerámica y simplemente comenzó a quemar los cuerpos en los hornos allí. A principios de 1987, alguien llamó al departamento de bomberos local quejándose del olor a carne humana quemada cerca e informó que salía humo de la chimenea del almacén de cerámica. Fue entonces cuando el jefe de bomberos descubrió lo que realmente estaba sucediendo allí. David recibió una sentencia de prisión de 5 años, pero fue liberado en 1991 después de cumplir solo 2 años y medio. Pero su nueva libertad no fue nada agradable, entre ser odiado y sin un centavo después de compensar a las familias por maltrato a sus seres queridos fallecidos. Fue puesto en libertad condicional de por vida, que violó varias veces y volvió a la cárcel, esta vez con una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Número 3. Enterrado por el asesino. Cuando el minero de carbón retirado de 90 años, Joseph Klee, comenzó a experimentar serios problemas de salud en 1982, hizo arreglos para el final de su vida con los dueños de la funeraria local, Walter y Helen Pestinicas. La pareja de Scranton, Pensilvania, se ofreció a dejar que el anciano viviera los días que le quedaban en el patio reformado de un antiguo bar que tenían. Klee accedió, y en algún momento después, los Pestinicas obtuvieron acceso a su cuenta bancaria y drenaron casi la totalidad de los $35,000 en ella, usando los fondos para financiar sus esfuerzos políticos locales. Mientras tanto, según los informes, intentaron ocultar el paradero de Klee y dijeron a los familiares preocupados que no sabían dónde estaba. 2 años y medio después de que Klee se mudara al bar, murió. Pesaba solo 28 kilogramos, esencialmente se había marchitado, y una autopsia reveló que falleció de hambre y deshidratación. La habitación en la que pasó los últimos años de su vida estaba en aislamiento, sin teléfono, nevera y baño. A pesar de las circunstancias sospechosas que rodearon la muerte de Klee, la policía entregó su cadáver a los Pestinicas, ya que tenían un contrato de entierro con él. Las autoridades acusaron a los Pestinicas de mantenerlo cautivo y de matarlo al privarlo de la comida y la atención que habían acordado brindarle. También se sospechaba que la pareja había manipulado el cuerpo de Klee después de que una autopsia inicial descubrió que su estómago estaba vacío al cambiar el órgano por uno que contenía comida. Tanto el esposo como la esposa fueron condenados por varios cargos, incluido el asesinato en 3er grado, y cada uno recibió una pena de 10 años de prisión. Mantuvieron su declaración de inocencia, a pesar de las evidentes señales de que habían maltratado y descuidado a Klee durante su frágil etapa final. Número 2. Un cadáver desaparecido. Julie Moth, de 25 años, perdió trágicamente su batalla contra la fibrosis quística en agosto de 2015. Después de su velorio, en lo que habría sido su cumpleaños número 26 en San Antonio, se llevaron su cuerpo con planes de enviarlo a un crematorio. Pero a la mañana siguiente el personal encontró el ataúd de Julie vacío y con las bisagras dañadas. No hubo señales de entrada forzada al edificio durante la noche, lo que llevó a los investigadores a creer que alguien robó los restos durante un periodo de 3 horas después de que terminó el servicio conmemorativo y antes de que se cerrara la capilla al final del día. Los voluntarios buscaron incansablemente el cuerpo e incluso se ofreció una recompensa de $20,000 por información que condujera a su recuperación, pero el cadáver desaparecido de Julie nunca fue encontrado. Por su comportamiento durante y después del funeral, el exnovio de Julie, Bill Wilburn, fue el principal sospechoso. Según los informes, permaneció cerca de su ataúd durante algún tiempo después de que otros visitantes se habían ido, y en las semanas y meses posteriores a la muerte de Julie, acosó a su familia y al personal de la funeraria, llamando a ambas partes cientos de veces. La policía finalmente prohibió a Wilburn ingresar a la funeraria, pero nunca fue acusado de robar su cuerpo. Dick Tibbs y su esposa, los dueños de la funeraria, también fueron sospechosos. Supuestamente tenían mala reputación en cuanto a satisfacción del cliente, incluso habiendo mezclado 2 cuerpos en un momento y subcontratando servicios que afirmaban proporcionar ellos mismos, lo que llevó a los detectives a preguntarse de qué más eran capaces. La pareja supuestamente también permitía que los empleados estuvieran allí sin supervisión durante las horas posteriores, lo que sugiere que la falta de supervisión pudo haber permitido el robo. Los investigadores permanecieron estancados en el punto de partida, sin que saliera a la luz nueva información sobre la desaparición del cuerpo de Julie, lo que los dejó incapaces de identificar al culpable. Número 1. Un exceso de cuerpos.
Después de ganar un importante acuerdo de envenenamiento por asbesto relacionado con el trabajo, el electricista de 49 años Robert Winston decidió cambiar de carrera y comenzó un negocio de funerarias. Pero el residente de Pensilvania aparentemente carecía de habilidades comerciales y para el año 2000 estaba profundamente endeudado. Los crecientes problemas financieros de Winston hicieron que hiciera lo impensable y almacenó los restos de docenas de bebés fallecidos que un hospital local le había enviado para su incineración. Sin embargo, no lo atraparon de inmediato. Cuando la licencia de Winston fue suspendida por 3 años en 2004 por administrar una funeraria sin licencia y el negocio fue cerrado, transfirió los cuerpos a su garaje. Actuando bajo la sospecha de que estaba haciendo precisamente eso, su exesposa llamó a la policía al año siguiente. Dentro del garaje de Winston, la policía encontró los restos de 300 fetos, 19 recién nacidos y 253 contenedores de riesgo biológico llenos de restos fetales no especificados. Las autoridades acusaron al hombre de 19 cargos de abuso de un cadáver y robo, por lo que recibió 4 años de libertad condicional. Los amigos de Winston afirmaron que era una buena persona, que era demasiado generoso con sus servicios y que no buscaba ayuda cuando él mismo la necesitaba, lo que puede haber sido lo que lo llevó a su caída financiera. Después de permanecer en silencio durante 3 años sobre el caso, finalmente habló en una entrevista en 2008. Winston admitió que tenía pocas habilidades financieras y dejó que demasiadas personas se involucraran en sus facturas funerarias. Dijo que antes de que lo atraparan planeaba recuperar su licencia y deshacerse de los restos correctamente, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, y que se sintió amargado después de encontrarse en peligro y no recibir ayuda de las innumerables personas que le debían dinero por gastos funerarios. Número 10. El diente de tiburón. En abril de 2015, Chris Blows casi muere por el ataque del tiburón más peligroso del mundo. Estaba en Fishery Bay, Australia del Sur, cuando un gran tiburón blanco que se estima en más de 5.4 metros emergió del agua y trató de morderlo por la mitad. El horrible encuentro lo dejó con una sola pierna y quedó atrapado en coma. Estuvo en coma durante 10 días antes de recuperarse. La parte impactante de la historia es que a Chris le tomó 6 años de batallas legales para finalmente tomar posesión de uno de los dientes de tiburón que se atascó en su tabla de surf durante el ataque y que luego fue incautada por la policía. Debido a una ley australiana que prohíbe a las personas poseer cualquier parte de una especie protegida, a Chris no se le permitió quedarse con el diente, pero teniendo en cuenta que el tiburón literalmente se llevó una parte de él, parecía justo que a Chris se le permitiera quedarse con una parte del tiburón como recuerdo. Según el propio Chris, nunca en sus sueños más locos mataría a un tiburón por su diente. También dijo que debido a que perdió una de sus piernas, no veía ninguna razón por la que no pueda tener el diente. Finalmente, sus esfuerzos legales dieron frutos y se le otorgó el diente, aunque nadie sabe qué planea hacer exactamente con el morboso recuerdo. Ha dicho que le gustaría mostrárselo a sus nietos algún día. Y sí, eso es mucho más genial que cualquier recuerdo de una tienda de regalos en un aeropuerto. Número 9. La peor primera lección de surf. Una madre de 2 niños quedó paralizada después de sufrir un extraño accidente en la playa de Queensland, en Australia. El accidente convirtió su vida en un desastre, después de que quedó parapléjica. Esto le sucedió a una mujer llamada Roisin Clark en diciembre de 2019, mientras participaba en su primera lección de surf. Roisin tenía 35 años y estaba ansiosa por meterse en el agua. Nunca antes había tomado una lección de surf en su vida, así que se presentó a la playa muy animada. Pero durante las lecciones algo salió mal. Sintió algo de dolor en el abdomen y pensó que se había esforzado demasiado, pero después de la lección, cuando un amigo la llevaba de regreso a casa, Roisin repentinamente perdió la sensibilidad desde las costillas hacia abajo. Al principio pensó que el dolor solo le dificultaba caminar, pero la verdad era que literalmente se estaba paralizando segundo a segundo. Suena como algo salido de una película de terror, ¿verdad? Probablemente te estés preguntando cómo pudo haber sucedido esto. Ella solo había estado surfeando olas diminutas, no se había caído de la tabla ni se había lastimado, y para ser honesto, incluso los médicos se quedaron perplejos cuando fue al departamento de emergencias. Al final resultó que probablemente había sufrido algo conocido como mielopatía del surfista, una lesión extremadamente rara que ocurre debido a la hiperextensión de la columna. Esto conduce a daño vascular y daño irreparable al segmento de la médula espinal. En otras palabras, surfear esas pequeñas olas hiperextendió su columna y gradualmente se quedó paralizada, y estará paralizada por el resto de
de su vida. ¿Qué harías si supieras que te estás paralizando lentamente y solo te quedan unos días para caminar? ¿Te asustarías? ¿Le rogarías a los médicos que te salvaran? ¿O aprenderías a aceptarlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Accidente de surfista. Aaron Hirschhorn era el director ejecutivo de Galant, una empresa de nueva creación a la que se le habían dado $500,000 por un episodio de Shark Tank. Su empresa estaba experimentando en terapia con células madres para mascotas. Fue una idea fantástica y Aaron iba camino al éxito, pero el empresario con sede en Miami y padre de 3 hijos nunca llegó a la cima porque murió en un accidente de surf en la costa de Florida. Según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, Aaron había estado surfeando con una tabla motorizada en la bahía cuando se estrelló contra un bote. Fue reportado muerto en el lugar. Desafortunadamente no sabemos de quién fue la culpa del accidente. Sabemos que Aaron chocó contra una lancha motorizada de 11.5 metros y probablemente murió a causa de las lesiones sufridas en la colisión. O no había estado mirando hacia dónde se dirigía o la lancha surgió de la nada. Por otra parte, las tablas de surf motorizadas son increíblemente difíciles de controlar y fáciles de chocar, por lo que tal vez no fue culpa de nadie en absoluto. Hasta ahora no se han presentado cargos contra nadie, no se han reportado otras lesiones y la familia de Aaron está devastada por su pérdida. Número 7. Surfski que salió mal. Un campeón francés de remo de Ocean Racing Jr. de solo 17 años sufrió un accidente devastador después de enfrentarse a una ola que resultó ser demasiado grande. Kilian Marcin, originario de Nueva Caledonia, practicaba surf con su padre en el oeste de Francia. Si no estás seguro de qué es el surf sky, es básicamente una mezcla entre kayak y surf. Un surf sky mide aproximadamente 6.7 metros de largo y es mucho más rápido que un kayak. También se puede utilizar para remontar algunas olas importantes y montarlas como lo harías con una tabla de surf, solo que sentado. Marcin y su padre iban por una ruta familiar, remando unos pocos kilómetros para practicar, pero los dos hombres tomaron caminos diferentes. Se suponía que se encontrarían en 1 hora y media, pero algo salió mal. Marcin remaba a lo largo de fuertes corrientes de marea entrantes. Todo parecía ir bien cuando de repente notó unas olas excepcionalmente limpias que pensó que serían divertidas de montar. Marcin montó las 2 primeras. No eran tan grandes, pero luego una tercera ola absolutamente enorme rompió su tabla y cayó sobre él. El dolor fue inmediato. La ola se estrelló contra él como una roca que cae y Marcin sintió una agonía insoportable en su brazo. La ola también lo derribó de su tabla. Cuando se levantó, había más olas gigantes cayendo sobre él. Con el uso de un solo brazo se las arregló para volver a su tabla de surfski y alejarse remando. Resultó que la ola lo golpeó con tanta fuerza que le dislocó y casi le rompe el hombro. Tienes suerte de estar vivo. ¿Y qué prefieres? ¿Ser golpeado por una gran ola o arriesgarte con un tiburón? Déjame saberlo en los comentarios. Número 6. Fabricante de pasteles. Un amado hombre de San Francisco famoso por hornear deliciosos pasteles murió en un trágico accidente de surf. Su accidente fue simple. Mientras navegaba en Fort Point a primera hora de la tarde fue golpeado por una ola gigante que lo mandó contra una roca y lo mató. La ola fue como un puño gigante que lo golpeó contra la roca. Según amigos en el lugar, le dieron reanimación cardiopulmonar y le hicieron compresiones en el pecho, pero nada le devolvió la vida. Y todo por culpa de una estúpida piedra. Lo que hace que esta historia sea particularmente trágica es que el fabricante de pasteles Aaron Wesley había sido reconocido como un héroe por la Cruz Roja estadounidense, porque había salvado a muchas personas a lo largo de los años que quedaron atrapadas en las peligrosas olas de la bahía de San Francisco. A los 60 años todavía se desempeñaba como surfista profesional, pero su cuerpo simplemente no pudo soportar el daño de la roca, contra la que se estrelló con tanta fuerza que le causó daños internos. Pasó una semana en el hospital inconsciente antes de que las heridas finalmente se lo llevaran para siempre. Número 5. Un atisbo de muerte. El legendario surfista estadounidense Billy Kemper tuvo un aterrador roce con la muerte hace solo unos años, cuando fue levantado por una ola imponente mientras navegaba y luego cayó sobre una roca con tanta fuerza que quedó inconsciente. Su pulmón colapsó, su pelvis se partió en 2 y su rodilla estalló. Tenía tantas lesiones que llevaría demasiado tiempo enumerarlas todas. El impacto en el cuerpo del surfista debería haberlo matado. En una entrevista reciente con Noticias CNN, Kemper detalló lo que le sucedió en el accidente, y francamente suena horrible.
Dice que hubo un breve momento de completa calma antes de que impactara la roca. Mientras la ola lo arrojaba, cuando no podía saber si iba hacia arriba o hacia abajo, de repente experimentó un segundo de completa paz en la violencia de la ola. Luego, las luces se apagaron cuando cayó sobre la roca. El accidente ocurrió a principios de 2020 en Marruecos. Para la entrevista de 2021, estaba sorprendentemente en buena forma, pero nunca olvidará el dolor que experimentó después de ser sacado del agua, con la pelvis básicamente por la mitad. Número 4. Asesinada por un rayo. Katherine Díaz Hernández comenzó a surfear a la temprana edad de 9 años. Nacida en El Salvador, había estado planeando clasificar para los Juegos Olímpicos a los 22 años. Si todo hubiera salido según el plan, podría haber representado a El Salvador en los Juegos Olímpicos de 2021, asumiendo que continuaran según lo programado en Tokio. Desafortunadamente, Katherine Díaz Hernández nunca llegará a los Juegos Olímpicos ni a ningún otro evento de surf. Esto se debe a que mientras entrenaba a principios de marzo, fue golpeada por un rayo. Como puedes imaginar, esta es una de las muertes de surf más singulares y extrañas que se haya registrado. Nadie siquiera sabe cómo sucedió. Fue un accidente totalmente extraño. Los surfistas mueren todo el tiempo por mordeduras de tiburones, se ahogan, se rompen los huesos, pero generalmente no son alcanzados por un rayo. El accidente ocurrió en el Tunco, y aunque los transeúntes pudieron sacar rápidamente a Katherine del agua y llevarla a la orilla, no pudo ser revivida. Esto ha sido muy triste para la comunidad, y por supuesto para la familia de Katherine. Era una joven muy exitosa conocida por sus impecables habilidades como chef. Tenía su propio negocio en el Tunco, y por supuesto, se suponía que debía llevar a su país al oro en los Juegos Olímpicos. Número 3. La ola más mortal. El surfista profesional Malik Yoyux estaba disfrutando de su tiempo surfeando en Hawái cuando fue asesinado por una ola mortal. Malik recientemente se convirtió en el centro de atención después de dominar algunas de las olas más traicioneras. Era un verdadero prometedor en el mundo del surf. Originario de Tahití, Malik se unió a otros 60 surfistas a las 10:30 de la mañana en la costa norte de Oahu, en un famoso lugar local llamado Pipeline. Todos estaban listos para surcar algunas olas, pero cuando Malik entró en un pico grueso, terminó cayendo hacia atrás y estrellándose contra el fondo de la ola con tal fuerza que probablemente se sintió como caer de un rascacielos contra concreto. Testigos presenciales lo vieron hundirse en el agua. Momentos después, apareció su tabla, pero no había ni rastro de Malik. Su tabla se hizo añicos, y su correa debe haberse desatado de alguna manera durante el accidente. 20 surfistas se precipitaron al agua para tratar de encontrarlo. No tuvieron suerte. No fue hasta más tarde que los surfistas lo encontraron a 240 metros al norte de Pipeline, gravemente herido. Pusieron su cuerpo en una camilla y lo llevaron a los paramédicos, quienes lo llevaron a un hospital, donde luego sucumbió a sus heridas. Que sea una lección para todos nosotros. Surfear puede ser peligroso y estás a merced de la madre naturaleza cuando lo haces. Número 2. Colisión en California. En 2021, un surfista de California quería enfrentar algunas olas para escapar de la pesadilla de la pandemia. Su fuga terminó siendo su muerte en lo que se ha llamado un extraño accidente. El hombre fue identificado como Gary Hillhull, de 51 años. Chocó contra otro surfista en una ola y se lastimó la cabeza. El hombre con el que chocó también sufrió una lesión en la cabeza y fueron trasladados a un hospital cercano, pero fue Gary quien sufrió la peor parte, y según los medios, fue declarado muerto en el hospital. Gary tenía conexiones bastante famosas en California. Después del incidente, su amiga cercana, Mandy Moore, lo elogió por tener una presencia imponente. Gary solía ser el manager de gira de la banda Doors y era un padre amoroso. La razón por la que Gary chocó con otro hombre es que Gary había estado bajando por la cara de la ola mientras la otra persona estaba surfeando en el agua debajo de él. Ninguno de los dos vio al otro, y cuando sus cabezas chocaron ya era demasiado tarde. La vida de Gary terminó en un instante. Número 1. Mordedura de tiburón. Un surfista adolescente, un niño de solo 14 años, experimentó uno de los momentos más aterradores de su vida, cuando un tiburón emergió del agua y le mordió la pierna en North Beach, en Hawái, casi matándolo. El joven se llama Parker Blanchett y está acostumbrado a ver tiburones cuando hace surf. Creció con ellos, y tal vez fue su cercanía a los tiburones lo que lo hizo sentirse tan complaciente en el agua. Cualquiera que sea el caso, estuvo navegando durante aproximadamente 3 horas cuando ocurrió el ataque. Parker acababa de terminar de montar una
una ola y estaba a punto de saltar de su tabla cuando un tiburón saltó de la nada y le mordió la pierna. Afortunadamente, el alumno de octavo grado pudo actuar con rapidez, regresó a su tabla y remó hacia la orilla dejando un rastro de sangre detrás. Todo el incidente solo duró cerca de unos pocos segundos. El tiburón no consiguió un agarre lo suficientemente bueno como para hundir sus colmillos en la pierna del chico. De lo contrario, probablemente habría perdido su pierna. El tiburón que lo mordió medía casi 2 metros de largo, lo que significa que Parker tuvo mucha suerte de salirse con la suya, con una simple herida en la pierna y solo 100 puntos. Sin embargo, probablemente recibió una bienvenida de héroes en la escuela después de enfrentar una muerte segura y escapar. Número 10. Muerte por comer un gecko. David Dowell era conocido como un problemático adorable. El hombre de 34 años fue un padre maravilloso de 3 hijos y nunca se retractó de un desafío. Sin embargo, en una fiesta de Navidad con familiares y amigos, la actitud atrevida de David sería su muerte. Un amigo desafió a David a hacer algo extremadamente extraño: comerse un gecko. Sí, un lagarto gecko vivo, así que lo hizo. No está exactamente claro cuáles fueron los términos del desafío, si tenía que comerse el gecko entero u otra cosa, pero lo que David no esperaba era que lo llevaran de urgencia a su hospital local solo 2 días después de comerse el gecko. Tenía un dolor increíblemente intenso en todo su cuerpo. Al principio David pensó que se estaba poniendo enfermo o que posiblemente tenía un poco de resaca, pero después de ser llevado al hospital, sufrió en agonía durante 10 días completos antes de morir finalmente. Fue una de las peores formas de morir, ya que los médicos decían que sus testículos se habían hinchado hasta el tamaño de pómelos y que tenían un escape de líquido. Y todo esto sucedió debido a una acumulación de fluidos dentro de la cavidad de su estómago. Luego fue a cirugía, pero murió en la mesa de operaciones, básicamente por descomposición interna. Nunca hubo una causa oficial de muerte. No está claro exactamente cómo murió, aunque le diagnosticaron intoxicación por salmonela. Número 9. Desafío que salió mal en el parque. En Alemania, un hombre pasaba el rato en un parque infantil en Baviera con un par de amigos. Los amigos decidieron que sería una idea divertida si alguien se pegara a la rotonda giratoria. Lo desafiaron a hacerlo y él lo hizo. Y créeme que no fue una buena idea. El hombre anónimo dejó que sus compañeros lo ataran a la rotonda con cinta adhesiva y luego ataron la rotonda a su automóvil. Se apresuraron a acelerar, haciendo girar el carrusel a una velocidad peligrosamente alta. Pero aquí es donde todo empeoró en este desafío en el parque infantil. La cinta que sujetaba al sujeto a la rotonda se deshizo y fue lanzado por el aire, donde se rompió la cabeza y murió en la escena. Imagínate eso por un segundo. Si a ti y a tus amigos se les ocurren este tipo de ideas estúpidas, por favor reconsidéralo. Seguir adelante con una idea como esta puede resultar en matar a uno de ustedes. Y estos sujetos estaban jugando y luego uno de ellos murió, y la policía ahora lo está tratando como un homicidio involuntario. Según la policía bávara, los 3 amigos tuvieron que ser trasladados al hospital porque estaban en estado de shock por lo sucedido. Y aunque probablemente no pasarán ningún tiempo en la cárcel por lo que hicieron al pobre sujeto, ya que fue voluntario en un desafío, sin duda tendrán que vivir con ese horrible recuerdo por el resto de sus vidas. Número 8. Agua hirviendo. Una niña de 8 años ha muerto tras ser desafiada a beber agua hirviendo. Ella no se atrevió personalmente. De hecho, sucedió después de ver a otra persona hacerlo en un video de desafío en YouTube. Oh no, los peligros del internet. El desafío era beber agua hirviendo con una pajilla, así que la niña lo hizo, pero en cuestión de minutos estaba teniendo dificultad para respirar y cayó inconsciente, y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Kiari Pope sufrió quemaduras en la boca y la garganta, lo que le provocó problemas para respirar. Tuvo que ir inmediatamente a una cirugía de emergencia para que le hicieran una traqueotomía, y esto la dejó con problemas respiratorios crónicos. Ni siquiera podía hablar, y aunque parecía estar mejorando después de un tiempo, más tarde tuvo dificultad para respirar, dejó de responder y murió después de que los paramédicos pasaran 40 minutos tratando de resucitarla. Básicamente, el agua hirviendo quemó la garganta de la niña, lo que causó una serie interminable de problemas que eventualmente la llevaron a no poder respirar, y todo debido a un video de desafío en línea. Esta es una de las razones por las que los padres deben controlar lo que hacen sus hijos en línea.
Número 7. Un ahogamiento vivo. En Mississippi, un hombre se ahogó, y se ahogó de la peor manera posible, en un estanque, y estaba siendo filmado en Facebook en vivo, y todo por un desafío. Los amigos del chico lo intimidaron y dijeron que no había forma de que pudiera nadar hasta el otro lado del estanque. Lo desafiaron a que lo hiciera y le dijeron que si podía llegar al otro lado le darían dinero en efectivo para el pago inicial de un vehículo nuevo. Pero estaba nervioso incluso antes de saltar al estanque, y se le podía escuchar decir en el video: "Pero si me ahogo, ¿quién va a entrar a buscarme?". Resultó que nadie entró a buscarlo. Llegó a la mitad del estanque y se le oyó gritar pidiendo ayuda y agitarse en el agua. Uno de sus amigos llamó al 911, pero nadie intervino para salvarlo. ¡Qué buenos amigos que eran! Los supuestos amigos esperaron hasta que llegaron los servicios de emergencia y finalmente sacaron del agua su cuerpo inerte y frío. Al final, estaba muerto. No recibió el pago inicial de su auto y sus amigos tenían razón. Después de todo, no podía cruzar el estanque nadando. ¿Eres un temerario? ¿Dejarías que tus amigos te convencieran de hacer una maniobra estúpida como esta? ¿Lo has hecho antes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, asegúrate de darle un me gusta y presionar el botón de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Fuera del puente. Un blogger y estudiante de artes llamado Shah Faisal Shinwari es extremadamente afortunado después de sobrevivir por poco a uno de los desafíos más locos de la historia. Alguien lo retó a saltar del Tower Bridge en Londres y accedió a hacerlo. El puente tiene aproximadamente 65 metros de altura sobre el río Támesis y se supone que las personas no deben saltar de él. Parte del razonamiento detrás del desafío fue ayudar al blogger a superar su miedo a las alturas. A los 17 años, el blogger pensó que era una buena idea, aunque estoy seguro de que podríamos pensar en algunas otras ideas menos mortales, pero decidió seguir adelante y se subió al Tower Bridge. Su camarógrafo comenzó a incitarlo, y solo unos segundos después saltó directamente al río. Pero el río era un poco más fuerte de lo que esperaba. Fue enviado en espiral río abajo con la boca llena de agua y los brazos aleteando como una especie de loco. Shinwari finalmente salió a un lado del río y fue rescatado por paramédicos, pero casi no sobrevive. Tragó mucha agua sucia, corría el riesgo de ahogarse internamente y estaba en peligro de contraer una infección. Vivió para contarlo, pero casi no lo hace. Y ahora me pregunto, ¿todavía tendrá miedo a las alturas? Número 5. Martillo atascado en la boca. Una adolescente se metió en un problema después de que le clavaran un martillo en la boca. Kaylee había estado hablando anteriormente sobre su banda de chicos coreana favorita BTS. Según el New York Post, describió a uno de ellos como tan hermoso que podría meter un martillo en la boca. Kaylee de Luisiana tenía 14 años cuando su amiga la desafió a que se metiera la cabeza de un martillo en la boca. Si alguna vez has visto un martillo, esto ni siquiera parece ser algo físicamente posible. No es de extrañar que se atascara el martillo y no pudiera quitarlo del interior de su boca. Sin embargo, pareció divertirse bastante con eso e incluso tomó una foto y la subtituló como ¿Cómo le dices a tu mamá que tienes un martillo en la boca? Kaylee tardó 10 minutos en sacar el martillo y no fue una sensación agradable. Pero la parte más tonta es que después de que Kaylee se sacó el martillo de la boca, se lo volvió a poner varias veces más tarde para mostrar su nueva habilidad a sus amigos. Desde entonces, su madre ha dicho que esconderá la caja de herramientas, probablemente para evitar que Kaylee se meta en la boca otras herramientas aún más sucias. Número 4. Sal y hielo. El desafío de la sal y el hielo es uno de los desafíos más absurdos que circulan actualmente en internet. Así es como funciona. Pones un poco de sal en tu piel desnuda, pones cubitos de hielo sobre la sal, luego aplicas presión y experimentas una explosión inmediata de dolor horrible. El desafío se ha convertido en una especie de epidemia con personas de todo el país quemadas porque quieren ver si funciona. Y créanme, sí funciona. No es necesario que lo pruebes después de ver este video. De hecho, te ruego que no lo hagas. Según los medios, una de estas víctimas de quemaduras era un niño de 12 años que participó en el desafío después de conocerlo en línea y se quemó tan terriblemente con la sal y el hielo que tuvo que ser tratado en el hospital. Normalmente las quemaduras son bastante leves, generalmente de primer grado, y solo tardan unos días en sanar, pero en este caso, el niño sufrió un poco más de dolor de lo esperado y tenía ampollas severas en toda la piel y tuvo que aplicarse una loción especial 4 veces al día durante meses y no se le permitía salir a la calle sin camisa por el resto del verano. Según su mamá, se dejó quemar durante 20 minutos continuos.
La lesión es similar a la congelación, que puede resultar en una lesión leve por frío, pero también podría aumentar en severidad según el tiempo que se aplica el hielo. Cuanto más tiempo, más grave es la lesión. Este paciente estuvo unos pocos minutos, pero ha habido casos que duraron 6 o 7 minutos que resultaron en lesiones de tercer grado, según el Dr. Abaley. Por favor, no intenten esto en casa, chicos. Número 3. Paralizado por una babosa. Un adolescente australiano llamado Sam Ballard se atrevió a comerse una babosa. Parecía una broma perfectamente inocente, aunque repugnante. Así que se puso la criatura viscosa en la boca y se la tragó. Pero lo que Sam no sabía era que la babosa tenía un gusano mortal dentro, que lo pondría en coma durante más de un año, paralizaría todo su cuerpo y finalmente lo haría morir. Esta fue una noticia espeluznante y una terrible tragedia en Australia en 2010. Sam tenía solo 19 años y estaba bebiendo con algunos amigos cuando la babosa se arrastró por el patio frente a ellos. Fue una idea terrible y provocó que Sam, que había sido jugador de rugby hasta ese momento, tuviera el peor año de su vida y luego muriera. En cuanto a cómo la babosa lo mató, fue el gusano parásito dentro de la criatura viscosa lo que le dio a Sam la enfermedad del gusano pulmonar de la rata. La enfermedad en realidad se puede contraer al comer cangrejos de agua dulce, camarones, ranas o cualquier otra cosa que sea portadora del gusano parásito. Un reto tonto entre amigos siempre puede empeorar. Número 2. El programa DARE. El programa DARE fue una idea divertida para concienciar a los niños sobre las drogas y evitar que las usen. La idea básica detrás es que las drogas son malas y debes mantenerte alejado de ellas, pero no todos tomaron las lecciones en serio. Un hombre de Missouri llamado Tanner Hodgson fue una de estas personas. Recientemente fue arrestado luego de un accidente automovilístico en Colombia. Tanner fue arrestado por un delito grave de narcóticos mientras vestía una camiseta de DARE por posesión de sustancias controladas y ya tenía una hoja de antecedentes penales por posesión de drogas e incluso robo. Tal vez pensó que era divertido usar la camiseta, o tal vez pensó que era un poco irónico. Cualquiera sea el caso, fue condenado a pasar 5 años de prisión, y luego la sentencia se redujo a 5 años de libertad condicional. Cuando fue ingresado en la cárcel del condado de Boone, le confiscaron su camiseta. Señor Tanner, creo que malinterpretó el propósito del programa. Número 1. Granada en vivo que salió mal. En China, un soldado que estaba jugando con una granada estuvo a punto de perder la vida. En primer lugar, no hay por qué jugar con una granada. Es una idea terrible. El soldado formaba parte de la 26ª Unidad de Artillería del Ejército en China. No está claro exactamente qué sucedió, si pensó que sería una buena idea jugar con la granada o si tal vez uno de sus compañeros soldados lo desafió a intentar hacer malabarismos con ella. Pero sea cual sea el caso, el pasador se retiró y la granada cayó justo a sus pies. Solo hubo segundos para que el soldado se alejara antes de que la granada explotara, dejando una nube negra a su paso. Si no hubiera sido por su compañero de entrenamiento, quien pensó rápidamente y agarró al hombre y lo arrojó a un lugar seguro, habría explotado en docenas de pequeños pedazos. Cuando se trata de desafíos y bromas, las granadas nunca deben usarse. Si alguna vez quieres hacer malabares con algo, prueba mejor con manzanas. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho en un desafío? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más videos interesantes.